Lo de las estructuras sí estuvo, creo que fundamentado. Jaja, lo digo yo en mi video, ¿no? Bueno, creo que sí había una razón de ser detrás de pensar que hay letras o idiomas completos. Bueno, abecedarios completos, sí, de algún dialecto, de alguna lengua, de algún idioma. Que me imagino, la verdad no lo busqué, me imagino que sí tomaron en cuenta esto de que, por ejemplo, esta noción de que la letra no debía de caerse. Sí, por lo tanto tiene un par de patas o eh, por lo tanto, aunque sea una letra redonda, tiene la parte más baja, sí está tocando como que una línea. Sí, o por ejemplo con cosas como la J y con la G, que simplemente la Y también, la Q, la P, que simplemente se pasan por abajo, que me imagino que la parte media superior o en donde se empieza a agrandar la letra, que está agarrada con algún gancho de alguna manera al suelo, por así decirlo, ¿no? A esta línea imaginaria que representa el suelo del piso, ¿no? Pero ya, bueno, siguiendo con esa misma idea, también está de mencionarse, creo que ya lo había dicho en el video anterior, pero está de mencionarse pues todo eso que no deja de ser una propiedad física, ¿sí? Lo estoy tomando desde una perspectiva en donde se debe de tomar en cuenta la estructura de una letra, ¿sí? Para que al momento de nosotros leerla, me imagino que sí puede funcionar el cerebro. No sé nada, absolutamente nada del cerebro humano, pero no deja de ser muy interesante. Me imagino que pudiera servir como para que la palabra o el dialecto por completo, sí, todo el sistema verbal que proveen esas letras, que tenga un poco más de rigidez, por así decirlo, no tanto estructura, sí, la estructura es la característica física, pero sí al menos unas pues nociones o puntos de acuerdo a la rigidez. Entonces, aquí es como ya estamos pues pasando de tener como que una mera idea de que si se usó o si no se usó un sistema de acuerdo a estructuras para crear las letras, que es altamente improbable, ¿no? Pero me gusta pensar que en algún punto así se hizo. Después pasamos a que es una propiedad física y ya ahí tenemos que mencionar forzosamente que todo este concepto, toda nuestra idea tan ya tan bien digerida, tan de todos los días de nuestra vida, de tener letras, de tener vocales, consonantes, tildes, acentos, tipos de palabras, todo el universo que hay del lenguaje entre personas, que es meramente una invención o una formalización de medios de comunicación entre nosotros. Sí, realmente en sí, mm, a diferencia de, por ejemplo, algo muy físico, a diferencia de la radiación, a diferencia de los átomos, a diferencia de la luz, ¿sí? A diferencia de partículas elementales, si nosotros no hubiéramos ideado un lenguaje, no pasa nada en el universo, ¿sí? Sin embargo, si los humanos nunca hubiéramos llegado a ser estos elementos, la radiación, la luz, las estrellas y los planetas seguirían ahí, independientemente de que si nosotros llegamos o no a ser. Entonces, el lenguaje pues es algo muy propio de nosotros, algo que viene a ser una gama de reflejos pues bastante personal, dependiendo del país, la nación, el dialecto, la cultura y todo ese tipo de cosas. A lo que voy es de que casi como con los números, pero considero a los números algo un poco diferente. Casi como con los números, las letras, las palabras son los nombres de las cosas, ¿sí? Son elementos abstractos que nos ayudan a identificar o a ubicarnos, por así decirlo, en todo esto que es la realidad, ¿sí? Algo que es abstracto para ubicarnos o categorizar elementos tangibles. ¿Sí? Entonces, creamos este sistema de símbolos, de elementos visuales, de elementos gráficos, para poder dar a entender a la otra persona, la que se encuentra del otro lado del mensaje, que nos estamos refiriendo a la silla roja como la silla roja. ¿Sí? Entonces la otra persona sabe lo que es una silla, sabe lo que es el color rojo
Y por lo mismo debemos de asumir que sabe lo que son los muebles y sabe lo que son los colores para poder así diferenciar uno de otro. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el lenguaje no simplemente se queda en lo que está escrito, lo que está plasmado en una hoja, va más allá, tiene más características físicas que no es que no las notemos o que no estén ahí, sino que ya estamos tan acostumbradas a ello que se quedan en el segundo plano, ¿sí? No me sorprendería, o bueno, no es de sorprenderse más bien, pues que nuestro sistema de comunicación, al menos el de la gran mayoría de los dialectos existentes en la Tierra, en estos sistemas, la palabra escrita, la gran mayoría de las veces, creo haber leído que no en todos es así, pero en la gran mayoría de las veces la palabra escrita tiene su homólogo, pero en sonido. Si, por ejemplo, la palabra silla, S-I-L-L-A, pues uno lo lee y la comprende y está bien, pero también se puede decir, es silla. ¿Sí? Entonces, estas propiedades físicas como la de lo gráfico, lo visual y el sonido, sí, que es lo auditivo, pues simplemente es una de las tantas evidencias que tenemos de cómo es que el idioma va más allá de lo que usamos simplemente todos los días para dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Va más allá de todo eso. Entonces no sé si es necesario o siento que hay mucho todavía que realmente no comprendemos del idioma. Debe de haber elementos visuales, auditivos, que nos ayuden a comprender mejor todo esto que utilizamos o llevamos más bien milenios, sí, utilizando para entendernos o para transmitir algún mensaje. Sí, es algo que valdría la pena recapitular. Entonces, no mencioné lo de los memes en este video, lo acabo de hacer, no es bastante redundante, pero los memes son un ejemplo muy claro de cómo el lenguaje sigue evolucionando. Sí, hay momazos muy elaborados que usan en sí la imagen, el sonido, algún aspecto o conocimiento cultural que pues el que hizo el meme supone que que la gran mayoría de personas lo va a entender, pero tiene elementos visuales, auditivos que demuestran que simplemente falta mucho por comprender o que simplemente no hemos llegado al 100% de lo que representa o puede llegar a significar un lenguaje. Sí, todo esto probablemente para llegar a una conclusión muy abstracta, muy extraña o muy bizarra de que en algún punto probablemente con algún sistema adecuado, ya sean computadoras o nosotros mismos, vamos a comenzar a escuchar lo escrito y a leer sonidos, pero así de una manera muy literal. Por este video es todo, nos vemos luego.